El señor Reddit dice. Una madre con derecho intenta obligarme a vender mi propiedad para pagar la universidad de su hija y hace esto cuando me niego. Soy propietario, hombre, 34 años, de varias casas a mi nombre en nuestra ciudad natal. Esto ha sido gracias a años de trabajo duro, inversiones cuidadosas y sacrificios hechos en el camino. Solo para dar contexto, vengo de una familia modesta. Mis padres eran trabajadores de clase obrera y se esforzaban incansablemente para brindarnos una vida cómoda a mí y a mis hermanos. Siempre soñaron con tener una casa propia algún día, pero estaba fuera de su alcance. Fue su crianza la que encendió mi ambición y alimentó mi determinación de construir una vida mejor para mí y mi familia. Un día conocí a mi esposa durante nuestros años universitarios. Ella compartía experiencias similares en su familia, criada por una madre soltera que trabajaba múltiples empleos para llegar a fin de mes. Aprendió la importancia de la prudencia financiera y la capacidad de adaptarse. Ambos queríamos superar las dificultades económicas algún día y crear una vida estable para nuestros futuros hijos. Mi esposa y yo compramos y revendimos casas incansablemente a lo largo de los años. Ahorramos hasta el último centavo e hicimos inversiones cuidadosas que eventualmente nos llevaron a ser dueños de varias propiedades. Cada propiedad representaba años de trabajo duro, incontables sacrificios y un sueño compartido entre nosotros. Hoy soy padre de 2 niños maravillosos, un hijo y una hija. Nuestras propiedades no son solo una fuente de ingresos, sino un símbolo de nuestra dedicación para asegurar un futuro para nuestros hijos. Lo que no sabía era que mi vida pronto daría un giro inesperado gracias a una mujer con derecho llamada Emily, 40 años, quien ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Vive en una cómoda casa de 3 habitaciones que compré cuidadosamente y con mucho esfuerzo años antes de casarme. La propiedad está ubicada en una zona privilegiada de la ciudad y está cerca del instituto de su hija. Emily era madre soltera, ya que su esposo la abandonó inesperadamente después del nacimiento de su hija. Cuando supe de su situación, le ofrecí una renta subsidiada para que pudiera mudarse. Aunque sabía que perdería dinero, quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. Con los años, nunca le subí el alquiler y se ha mantenido igual desde entonces. Emily había sido una inquilina responsable y pagaba a tiempo. Con el tiempo, desarrollamos una relación casual de arrendador-inquilino y a veces manteníamos el contacto cuando necesitaba ayuda en la casa. Su hija estaba en su último año de instituto y se estaba preparando para aplicar a universidades. Hace 3 meses, Emily me informó que su hija había sido aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado, lo cual era un logro notable para cualquier estudiante de secundaria. Sin embargo, esta universidad también era muy cara y, lamentablemente, la beca que recibió no cubría ni el 10% de los costos. Sabía de los obstáculos financieros de la educación superior y dudaba de cómo lograrían afrontarlo. Un día, Emily me pidió que nos reuniéramos. Pensé que tendría algo que ver con renovaciones necesarias en la casa, así que acepté sin dudar. Nos sentamos en la sala de estar de la casa, donde empezó agradeciéndome por haber sido generoso con el alquiler. Continuó diciéndome que realmente quería que su hija Lily asistiera a la universidad de sus sueños, pero después de revisar los números, incluyendo matrícula, alojamiento y otros gastos, se dio cuenta de que era demasiado para ella sola. Incluso había solicitado ayudas financieras, buscado becas y había tomado un trabajo de medio tiempo además de su trabajo de tiempo completo, pero seguía sin ser suficiente. Asentí con comprensión, pensando que tal vez iba a pedirme aplazar el pago del mes, lo cual sería entendible. Pero en su lugar, Emily me hizo una petición asombrosa que me dejó atónito, me pidió que vendiera la propiedad en la que vivía. La miré con asombro mientras continuaba explicando que la propiedad que yo le rentaba valía buen dinero y que eso le permitiría pagar la educación universitaria de su hija. ¿Estás hablando en serio? Le respondí, con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Los ojos de Emily me suplicaban mientras insistía en que era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Mencionó que ya había hecho una tasación de la propiedad y estaba convencida de que cubriría todos los costos de la universidad. Le pregunté si había perdido la cabeza, porque no había forma de que vendiera mi propiedad para que su hija fuera a una universidad costosa. Le dije que esa casa significaba algo para mí, y que no iba a venderla así como así. Emily volvió a insistir, diciéndome que podría prestarle el dinero y que su hija me lo devolvería cuando se graduara. Aunque entendía la importancia de una educación universitaria, no iba a aceptar esa propuesta absurda. Le expliqué con calma que la propiedad era una parte significativa de mi sustento y que no podía simplemente deshacerme de ella. Le dije que la carga de la matrícula de su hija no debía recaer sobre mis hombros. Si no podía permitirse enviarla a esa universidad, que pidiera ayuda a sus familiares o buscara una opción más asequible. A pesar de mis esfuerzos por hacerla entrar en razón, Emily siguió insistiendo, afirmando que yo era el único que podía ayudarla y que no era gran cosa vender mi propiedad y darle el dinero. Me di cuenta de que esto no iba a ninguna parte. Me fui de la casa después de pedirle a Emily que no volviera a tocar el tema conmigo nunca más. Le pedí que se diera cuenta de lo absurdo que era y que encontrara otra manera. Pensé que eventualmente se daría cuenta de su error, pero en las siguientes semanas Emily no se rindió. A medida que se acercaba el inicio del ciclo universitario de su hija, la situación se volvió cada vez más insoportable.
A pesar de que ya le había dicho que no, Emily seguía rogándome todos los días para que vendiera mi propiedad lo antes posible. Incluso dejó de pagar el alquiler en señal de protesta. Nuestra relación, que alguna vez fue cordial, se tornó tensa. Emily seguía firme en su creencia de que mi propiedad era la solución a sus problemas financieros. Estaba convencida de que mi negativa era egoísta y que estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Por mi parte, estaba perdiendo dinero porque ella se negaba a pagar la renta. La advertí de que llevaría el asunto a los tribunales porque teníamos un contrato claro, pero ella se negó a cumplirlo. Se volvió evidente que sus exigencias no tenían fin. El punto de quiebre llegó cuando Emily empezó a involucrar a otras personas en nuestra disputa. Empezó a hablar con sus amigos y vecinos del área, retratándome como un casero insensible que se negaba a ayudar a una joven a alcanzar sus sueños. Les decía que yo era muy rico, pero que me negaba a prestarle el dinero, a pesar de ser madre soltera con dificultades económicas. Su historia despertó simpatía entre quienes confiaban en ella. Para amplificar su causa, Emily publicó en Facebook, culpándome abiertamente de que su hija no pudiera asistir a la universidad. Pronto comenzaron a circular rumores en el vecindario. Muchas personas creyeron que, en efecto, tenía los medios para ayudarla pero me negaba deliberadamente. No podía evitar sentirme como un extraño en mi propia comunidad. Fue entonces cuando mi esposa decidió contactar directamente a Emily para abordar el conflicto. La tensión en el vecindario aumentaba, y ella pensó que una conversación directa podría servir para calmar las cosas. Pero Emily no estaba dispuesta a dialogar tranquilamente. Inmediatamente comenzó a despotricar sobre cómo yo, como propietario, tenía los medios para vender la propiedad, que según ella era la única forma de asegurar el futuro de su hija. A pesar de los sinceros intentos de mi esposa por razonar, la convicción de Emily no se movió ni un centímetro. Afirmaba que teníamos los recursos para financiar la educación de su hija y que estábamos siendo egoístas. La conversación cayó en un bucle interminable. Emily repetía una y otra vez que mi esposa debía convencerme de aceptar su petición. Su publicación en Facebook, que me pintaba como un propietario rico e insensible que se negaba a ayudar a una joven con sueños, tuvo un impacto evidente en los vecinos y la comunidad local. Algunos vecinos, que antes eran amables con nosotros, comenzaron a mirarnos con escepticismo. Empezaron a creer que realmente podía aliviar las cargas financieras de Emily pero no lo hacía por egoísmo. Otros, que conocían mi historia de esfuerzo y trabajo duro, se pusieron de mi lado, indignados por las demandas descaradas de Emily. Me recordaron que tenía que proteger mi propiedad y el legado que con tanto esfuerzo había construido. La comunidad se dividía cada vez más, con una parte expresando simpatía hacia Emily. A pesar de la creciente presión, me mantuve firme. No iba a vender la propiedad. Había invertido años de trabajo y sacrificio, y no iba a renunciar a ello. Mientras tanto, Emily seguía alimentando las llamas. Me acusaba de carecer de empatía y de explotarla mientras vivía sin pagar renta. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más ruidosas, compartiendo historias sobre la determinación de su hija y los innumerables sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. Lo que era un desacuerdo privado se transformó en un debate público. El peso de las acusaciones empezó a afectar también a mi familia. Mis hijos comenzaron a ser acosados en la escuela. Sus compañeros repetían las mentiras que habían leído en las redes sociales sobre mí. Fue desgarrador ver el sufrimiento que esta situación les estaba causando. Ahí fue cuando decidí que era hora de actuar. Había guardado silencio pensando que Emily eventualmente se detendría, pero ahora que mis hijos estaban siendo afectados, era momento de aclarar todo y defender mi integridad. Contacté a un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre arrendadores e inquilinos. Inmediatamente redactamos una carta de cese y desista para detener las acciones difamatorias de Emily y proteger mi reputación en la comunidad. Mi abogado me informó que la carta era solo el primer paso en nuestra batalla legal. Si Emily no se detenía, la llevaríamos hasta los tribunales. Cuando Emily recibió la carta, claramente se sorprendió. Trató de contactarme por teléfono, pero no respondí. Me envió un mensaje de texto diciendo que quería hablar y aclararlo antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Me dijo que todo había sido un gran malentendido y que podíamos resolverlo hablando. Le respondí que mi intención era llevarla a juicio. Le dije que se preparara, que lo disfrutara, porque iba a lamentar haber intentado meterse conmigo. Sabía que sería una batalla cuesta arriba. Esta mujer había sido incansable al insistir que debía pagar la matrícula universitaria de su hija y además había arruinado la reputación de mi familia tanto en la comunidad como en Internet. Mi abogado comenzó a preparar el caso por si llegaba a juicio, recopilando todas las acusaciones falsas y el daño que había causado en los últimos meses. Cuando algunos de mis familiares se enteraron de que iba a llevarla a los tribunales, me sugirieron que le diera una oportunidad para resolverlo, ya que era madre soltera y solo estaba tratando de hacer lo mejor para su hija. Desde mi última respuesta, los procedimientos legales oficialmente comenzaron. La anticipación previa a la fecha de la audiencia fue extenuante. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de tensión mientras ambas partes presentaban sus argumentos y evidencias. Emily, acompañada por su abogado, se presentó como una madre luchadora, decidida a asegurar el futuro de su hija.
Su abogado pintó un cuadro vívido de dificultades económicas, enfatizando cómo mi propiedad había sido la última tabla de salvación para los sueños de su hija de asistir a una universidad prestigiosa fuera del estado. El testimonio de Emily estuvo lleno de emoción. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras describía los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas de trabajo, las múltiples solicitudes de becas y ayudas financieras, su inquebrantable compromiso con el éxito de su hija. Habló de su incansable búsqueda de empleo y del esfuerzo para conseguir apoyo, retratándose como una madre que no había dejado piedra sin mover. Durante todo el juicio, el abogado de Emily me pintó como un arrendador adinerado e insensible, que priorizaba las ganancias por encima de los sueños de una joven. Me acusaron de cobrarle un alquiler muy alto y de aprovecharme de su situación sabiendo que tenía problemas financieros. Pero el giro más sorprendente vino cuando Emily presentó un testigo, un supuesto amigo de la familia. Nos quedamos perplejos cuando esta persona afirmó haber presenciado una conversación entre Emily y yo, en la que supuestamente le prometí vender la propiedad para financiar la universidad de su hija. Me quedé atónito mientras escuchaba esta completa falsedad siendo presentada como testimonio. Mi abogado, Matthew, respondió de inmediato. Rechazó con vehemencia la afirmación y decidió adoptar un enfoque meticuloso para desacreditar ese testimonio. Primero, Matthew interrogó al supuesto amigo con preguntas detalladas sobre la fecha, hora y lugar de esa supuesta conversación. El testigo empezó a mostrar señales de inconsistencia, no podía recordar con precisión dónde fue, ni cuándo ocurrió, ni qué palabras exactas se dijeron. Además, no pudo aportar ninguna prueba, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni grabaciones, para respaldar su versión. La credibilidad del testigo se desmoronaba con cada pregunta. A continuación, Matthew presentó pruebas que contradecían directamente ese testimonio. Mostró registros de nuestras comunicaciones, mensajes y correos electrónicos, del periodo en el que supuestamente ocurrió esa promesa. Ninguno de esos mensajes hacía mención alguna a vender la propiedad o a financiar la universidad de su hija. Quedó claro que esa conversación jamás ocurrió. También presentamos a un vecino que vive justo al lado de la propiedad de Emily. Este testigo declaró que ella pagaba menos renta que cualquier otro inquilino en la zona. Para demostrarlo, Matthew mostró recibos de otros arrendatarios del vecindario, dejando en evidencia que yo le había estado cobrando una tarifa subsidiada desde hacía años. Luego, pasamos a probar cómo Emily había intentado deliberadamente arruinar mi reputación en redes sociales, lo cual había derivado en acoso hacia mis hijos en la escuela. Mi abogado presentó un archivo completo con capturas de pantalla de publicaciones que Emily había hecho en Facebook, donde me acusaba falsamente de ser un arrendador frío, avaricioso y despiadado, que se negaba a apoyar los sueños de una joven. Esas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y mentiras descaradas, diseñadas para generar simpatía pública y presionarme a través del juicio social. Incluimos capturas de los comentarios y mensajes que esas publicaciones provocaron. Muchas personas de la comunidad comentaban expresando apoyo hacia Emily, pero otras directamente me insultaban, creyendo en las mentiras que ella difundía. Además, presentamos testimonios de mis propios hijos. Con lágrimas en los ojos, contaron cómo sus compañeros los acosaban en la escuela, repitiendo las mentiras que habían leído en línea. Los llamaban los hijos del tacaño, o decían que su papá arruinaba futuros. Fue devastador escucharlos relatar eso en voz alta. Matthew argumentó que había una conexión directa entre la narrativa falsa que Emily había creado y el sufrimiento real que experimentaba mi familia. Mostró cómo su manipulación emocional y su chantaje público no solo me afectaban a mí, sino también a mis hijos, quienes eran completamente inocentes. La evidencia presentada fue contundente. La versión de Emily se desplomaba. Lo que había comenzado como un intento de extorsión disfrazado de súplica emocional, ahora quedaba expuesto como una campaña de difamación sin fundamentos. Tras la presentación de todas las pruebas, el ambiente en la sala del tribunal era tenso. El juez tomó su tiempo para revisar la evidencia presentada, los testimonios, los registros digitales, las capturas de pantalla de las redes sociales y los efectos emocionales que Emily había causado en mi familia. Cada detalle había sido documentado, y mi abogado, Matthew, se había encargado de estructurar el caso con una precisión impecable. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez, con semblante serio, comenzó repasando los puntos más relevantes. Señaló las inconsistencias en el testimonio del supuesto amigo de la familia que Emily había traído como testigo clave. Hizo notar la ausencia total de pruebas que respaldaran la supuesta promesa que yo habría hecho de vender la propiedad. Después, habló sobre las publicaciones en redes sociales. Destacó cómo Emily había usado deliberadamente su plataforma para difamarme, inventando una narrativa falsa que afectó tanto a mi reputación como al bienestar emocional de mi familia. El juez no se contuvo al calificar sus acciones de imprudentes, manipuladoras y profundamente irresponsables. El fallo fue contundente, el tribunal falló a mi favor. Emily fue declarada culpable de difamación. Se le ordenó pagar daños y perjuicios por el daño causado a mi reputación, comenzando por el pago inmediato del alquiler adeudado de los últimos meses, así como una multa adicional por las declaraciones falsas. Pero no se quedó ahí. El juez también emitió una orden de restricción. Emily tenía estrictamente prohibido seguir haciendo declaraciones públicas sobre mí o mi familia, ya fuera en persona o en redes sociales. Cualquier incumplimiento significaría consecuencias legales más severas.
cuando escuché el veredicto, sentí una oleada de alivio que no puedo describir. Habían sido meses de angustia, de ser señalado injustamente, de ver a mis hijos sufrir por algo que nunca hicimos. Por fin, la verdad se había impuesto. Miré hacia Emily. Estaba sentada junto a su abogado, visiblemente abatida. Su rostro ya no mostraba la misma arrogancia o insistencia de los primeros días. Y luego, mis ojos se dirigieron hacia su hija, Lily. Ella estaba ahí, pero con una expresión muy distinta. A diferencia de su madre, no se veía desafiante. En cambio, se la notaba triste, avergonzada. Me costaba no sentir cierta compasión por ella, porque entendía que no era ella quien había alimentado esta situación. Era su madre. El juicio había terminado. Finalmente, podía volver a casa sabiendo que mi familia y mi propiedad estaban protegidas. Pero no todo terminó allí. 6 meses después del juicio, la vida había vuelto a un ritmo normal. Emily y su hija tuvieron que mudarse después de que emití formalmente un aviso de desalojo, que fue acatado según los términos establecidos por la ley. Como dictó el fallo, Emily también fue obligada a eliminar todas sus publicaciones difamatorias en redes sociales. La comunidad, al ver esto, comenzó a entender la magnitud de las mentiras que había contado. Y fue entonces que ocurrió algo completamente inesperado. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje de una dirección desconocida. Al abrirlo, me sorprendió ver que provenía de Lily, la hija de Emily. El correo era largo y, para mi sorpresa, profundamente sincero. Lily me pedía disculpas. Explicaba que estaba avergonzada por la conducta de su madre y lamentaba profundamente los daños que su familia había causado a la mía. Reconocía que había leído todas las publicaciones falsas que su madre escribió, y aunque al principio quiso creerlas, pronto entendió que todo había sido una estrategia manipuladora. Me contó que, después de perder el juicio, tuvo una conversación muy difícil con su madre, en la que finalmente le pidió que dejara de intentar manipular a las personas para conseguir lo que quería. Me dijo que, con mucho esfuerzo, habían conseguido mudarse a una zona más económica, y que ella había decidido asistir a una universidad local, abandonando la idea de una costosa universidad fuera del estado. Lily escribió que quería hacerse responsable de su vida, estudiar con lo que tenían y salir adelante por méritos propios. No me pedía dinero ni ayuda. Solo quería cerrar ese capítulo, disculparse por el daño colateral que su madre había causado y agradecerme por haber tenido paciencia. Ese mensaje me dejó sin palabras. Me tomé un tiempo para pensar en qué responder. Finalmente, le contesté. Le dije que aceptaba sus disculpas, que todos merecemos una segunda oportunidad y que me alegraba que hubiera decidido tomar control de su futuro. Le deseé lo mejor con sus estudios y le aseguré que, por mi parte, el pasado quedaba atrás. Hoy, nuestras vidas han vuelto a la normalidad. Mis hijos ya no sufren bullying en la escuela. Tomamos medidas junto con la dirección del colegio para dejar atrás esa etapa oscura. Mis propiedades están en orden. Mis inquilinos son respetuosos, y nosotros seguimos trabajando duro como siempre lo hemos hecho. Lo que empezó como una situación absurda, terminó siendo una prueba para mi carácter y mi familia. Pero salimos adelante. Aprendí que incluso las personas más razonables deben protegerse del abuso emocional y social. Que tener compasión no significa ser ingenuo. Y que defender tu dignidad es válido, incluso si te llaman egoísta por hacerlo. ¿Crees que el protagonista actuó correctamente al llevar a Emily a juicio, o piensas que debió manejar la situación de otra manera, considerando que ella era madre soltera y enfrentaba dificultades económicas? Los leo en los comentarios mis réditos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, su apoyo es muy importante para nosotros.